función mental, entendiendo por función mental la emocionalidad, los procesos cognitivos, los deseos sexuales, la agresividad, es decir, cada estructura psicológica tendría un territorio, ¿no? Y si ese territorio está exaltado, vale decir, hay una protuberancia, significa que esa conducta determinada, por ejemplo la violencia, por ejemplo el deseo sexual, por ejemplo, digamos, la capacidad de hablar en público, ese proceso está también exaltado. Y al revés, si yo tengo disminuido una estructura cerebral, ese territorio a qué corresponde y voy a saber que tengo disminuido. Por ejemplo, si el territorio de la violencia está disminuido, vale decir cóncavo, en el sentido de decir, en vez de tener una protuberancia, tiene más bien, digamos, una falta de protuberancia, y entonces una cavidad, y entonces uno dice, bueno, entonces, esa conducta que está ahí está disminuida. Por ejemplo, si fuese la violencia, es una persona muy pacífica. ¿Okay? Y entonces ese es el aporte de Gall, que si uno llega a los aspectos técnicos, tienen que ver con lo que está en la otra diapo, sobre todo en lo que apunta a estos tres supuestos en los cuales se basa la teoría de Gall, que tendría que estar explicado: la forma y el tamaño del plano refleja la forma y tamaño del cerebro. Por supuesto, esto es una teoría determinista, innatista y fijista. Es decir, uno conforme al cráneo está, por decirlo, determinado a manifestar tal conducta y no otra, ¿no? Y por último, que esto es innato significa también que es heredado conforme, digamos, a el desarrollo cerebral que traemos como herencia. Y todo eso había que complementarlo con cómo afecta positiva y negativamente a la psicología. Positiva por el campo de experimentación que genera y que en el fondo es la antesala de toda la neuropsicología. Entonces empiezan los procesos de observación más de tipo experimental, en este caso focalización cerebral. Todo productiviza hacia que todo el sector biologicista de la psicología. Recordemos que la biología también tiene que vérselas con aquello, ¿no? Y negativamente porque es muy falible el método, vale decir, se equivoca mucho, es decir, no es universalizable ni tan científico como Gall lo creía, es más bien, digamos, una ilusión que Gall tuvo, y por lo tanto hizo mucho daño desprestigiando, digamos, en el sobreuso que se ocupó. Recuerden que mencionábamos que incluso en el ámbito jurídico se ocupó con pésimas conclusiones, ¿no? Hasta ahí Gall. En cambio, la pregunta siguiente era, como son dos autores más o menos menores, se preguntó los dos puntos, comparar, diferenciar Herbart y Fechner. Lo que se pregunta, digamos, es ponga las ideas principales de cada uno y de qué manera esto contribuyó a la psicología científica. El enunciado básico es que la psicología científica surge del cruce entre la fisiología, Fechner, y la filosofía de la mente, eso es Herbart, ¿no? Entonces, la filosofía de la conciencia o de la mente, como quiera llamarse. Entonces, claro, primero explicar a Herbart en torno a el concepto de conciencia y de qué manera las ideas se mantienen o salen de la conciencia, lo cual es similar para nosotros al olvido y la memoria, ¿no? En el sentido de decir, ¿por qué hay unas ideas que se mantienen en el centro de la conciencia? Esto es porque son más intensas, tienen mayor fuerza, y cuáles son las características que determinan esa mayor intensidad. Por ejemplo, las ideas que son más próximas temporalmente, las ideas que son impresiones directas, aquellas que se conectan con emociones, están más cerca del centro de la conciencia. Sin embargo, como ley natural, toda idea se está desplazando, en términos de que si la mente fuera algo así como una bodega, no cabe todo. Por lo tanto, para meter algo hay que sacar algo. Entonces las ideas constantemente se están desplazando desde el centro a la periferia hasta el punto de caer, salir de la conciencia, lo que significa olvidarse para nosotros, aun cuando nada está olvidado, porque toda idea lucha por volver a entrar a la conciencia, ¿no? Esa lucha había que narrar entre ideas que salen de la conciencia, ideas que entran a la conciencia, ideas que están en el centro de la conciencia y ideas que están en la periferia. Que insisto, es lo mismo que tributar acerca, y ese es el aporte a la psicología, del olvido, la memoria y la conciencia, ¿no? Entonces, claro, el 10% restante tenía que ver con eso que estoy diciendo, en términos de que Herbart trató de cuantificar cuánto tiempo duran las ideas en el centro de la conciencia y cuánto, digamos, se van al olvido, y todo eso ayuda a tipificar conciencia, memoria, olvido, que es un gran aporte para la psicología, ¿no?
lado, Fechner elabora una teoría psicofísica que implica que, respondiendo a Kant, ambos, que implica, digamos, que a todo fenómeno mental le corresponde, esa sería la expresión, le corresponde una manifestación fisiológica. En lo más burdo, uno dice, cuando uno tiene pena, llora. La lágrima es una manifestación física de un proceso mental que es, digamos, la pena, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el ejercicio de Fechner? Establecer, digamos, una correlación exacta, vale decir, cuantificar científicamente la relación que hay entre los procesos mentales y los procesos fisiológicos. A eso se le conoce como psicofísica y lo desarrolló a partir también del concepto de intensidad, que lo ustedes ven en intensidad energética. Vale decir, a mayor tensión psicológica, mayor es la manifestación fisiológica que se desarrolla a nivel energético, ¿no? Y viceversa, lo mismo. O sea, si tú tienes un trauma físico, inmediatamente, digamos, eso se manifiesta como una mayor intensidad y estrés psicológico. ¿De acuerdo? Eso es Fechner en una apretada síntesis. Obviamente lo demás es leer ya lo que está en la diapo, ¿no? Pero recién ahí nuevamente tenemos el 40% y el 10% es el aporte de Fechner a la psicología, que obviamente tiene que ver con el carácter experimental, ¿no? La fisiología trabaja en experimentación y esa es la parte que le faltaba a la psicología para acreditarse como ciencia. Luego viene Kuhn y hace la síntesis entre esas dos cosas y se acredita la psicología, ¿no? La pregunta de Hegel tenía que ver con el concepto de razón, totalidad y posteriormente la concepción entre el individuo y la sociedad. 3 subtemas. Uno entiende entonces que lo que tiene que responder son 3 cosas, ¿no? Y por lo tanto, nuevamente, no puede haber una respuesta breve al interior de esto, ¿no? Entonces, el concepto de razón, que hay que decir que no es una categoría exclusivamente psicológica, no es el entendimiento, no es los procesos cognitivos, ¿no? Se entiende por razón la lógica interior del mundo, es decir, cuáles son las leyes que rigen el universo. Y eso lo lleva a decir a Hegel que la realidad misma, vale decir, todas esas leyes se vuelven comprensibles para el hombre, es decir, toda la realidad es racional y toda la racionalidad se vuelve real, sobre todo en esa experimentación, o sea, esa experiencia donde Napoleón representaría, digamos, la realidad de la misma forma que Hegel el pensamiento, y él hace esa síntesis con la expresión he visto la razón a caballo, ¿no? Ahí recién tenemos obviamente un tercio de la respuesta, ¿de acuerdo? La segundo tercio es la idea de totalidad, que involucra como una síntesis entre el ser, el saber, la razón y la realidad, el conocimiento y la historia. Sí, señor Ente, puede pasar, aun cuando por supuesto cabe decir que los atrasos hoy día han sido extraordinarios. Parece que el frío y la lluvia nos dejó más en cama, ¿no? 35 minutos de atraso ya. No lo digo solo por ustedes, sino que incluso en general ha ido llegando así a goteras, salvo las primeras personas que estaban, ¿no? ¿Ok? Entonces es una síntesis, la totalidad, que lo podríamos situar como absoluto, como Estado, como Dios, pero en el fondo implica, digamos, esta síntesis entre los elementos anteriormente mencionados, ¿no? Posteriormente, la relación entre la sociedad y el individuo, que es a favor de la sociedad. El individuo no puede sino sumarse a la sociedad en Hegel. El individuo no es nada, es una gota de lluvia, un grano de arena, ¿no? Al lado de lo que es la sociedad lo determina, lo constituye, le da su sentido, su significación. Luego, el lugar que el individuo encuentre en la vida está a partir de la comunidad que lo precede, la sociedad en la cual está inserto, ¿no? Una teoría fuertemente social, la de Hegel, ¿no? Con características y raigambre histórica y social, y por lo tanto eso es lo que alcanzábamos a ver ahí en esa hasta la prueba sobre Hegel, ¿no? Entiendo entonces que terminamos Hegel la última clase, pero la prueba no alcanzó a entrar todo Hegel, ¿no? Lo mismo en todo caso en la siguiente cátedra, lo que queda de Hegel, que es la dialéctica, y la dialéctica del amo y el esclavo, entrará para el examen, puesto que la siguiente prueba no va a entrar Hegel, la siguiente prueba es Nietzsche, Heidegger, Freud y la escuela de Frankfurt, seguramente, sus 4 temas, si alcanzamos, porque hemos tenido
suspensiones de clase debido a los feriados que han habido necesarios, hermosos, claro, hemos tenido, pero eso nos ha atrasado en nuestra materia, ¿no? Por lo menos creo que hemos tenido 3 feriados o 3 faltas, digamos, día lunes, lo cual es harto en un programa de 16 clases, ¿no? Todavía nos queda una, la de la semana que viene, que de nuevo, no, subsiguiente semana, que nuevamente va a ser feriado, así que tenemos una merma más o menos de un 4% del semestre completo en feriado, ¿no? Lo cual, por supuesto, no se sufre porque es un descanso necesario en nuestro desarrollo, pero sí nos genera alteraciones desde el punto de vista de cómo vamos a ver el contenido, ¿no? Ok, vamos entonces, no sé si hay preguntas con respecto a la evaluación. Vuelvo a repetir que la pauta está en la página. Si ustedes revisan, o ya lo dieron a derecho en rigor, revisar su prueba, ver la pauta y si tienen algún comentario que signifique puede volver a corregir, lo hacen por escrito conforme a alguna pregunta, ¿no? La pregunta 4, usted dice que esta es la información, está en la pauta y yo la tengo, pero me dice que no la tengo, por favor, sírvase volver a revisar, no hay problema, lo volvemos a corregir, aquella pregunta que diga y se vuelve a evaluar, digamos, como si fuera de nuevo, digamos, todo, ¿no? Preguntas. Se entiende, por supuesto, para los alumnos, sobre todo que llegan, que la siguiente evaluación van a tener que estudiar ni el doble ni el triple, sino por lo menos 4 veces más, puesto que no me van bien, digamos, las notas, ¿no? Ok. Entonces, vamos con el pensador, entendiendo, digamos, me confirma que lo último que vimos terminamos Hegel, ¿no? Eso es, podrían ver sus cuadernos si el último contenido es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que seguramente eso debería ser. Sí, ahí terminamos. Ok, eso es lo último. El siguiente autor es exactamente contrario al anterior. Los pensadores se registran históricamente y eso les da que cada cual en el fondo habla teniendo a alguien en la espalda, por decirlo, ¿no? Es lógico que Hegel está hablando en relación a Kant, ¿no? Que son los pensadores grandes. Herbert, Fechner y Gall funcionan en otro carril, ¿no? Como pensadores menores, ¿de acuerdo? Pero claro, los grandes pensadores del siglo XVIII y XIX son justamente los que aparecen en el programa Kant, Hegel. Entonces, Hegel habla a partir de Kant y uno podría decir, en algunos sentidos continúa el pensamiento de Kant y en otros lo contradice. Nietzsche, que es inmediatamente posterior a Hegel, habla sistemáticamente contra Hegel, y en rigor ahí sí que no establecemos continuidad, sino que más bien ruptura total. O sea, no hay, Hegel podría continuar a Kant, pero en ningún caso y bajo ningún respecto Nietzsche se entiende como una continuidad de Hegel, sino siempre como lo contrario a Hegel. Es decir, donde Hegel vio lo social, Nietzsche ve lo individual. Donde Hegel dijo que todo lo real es racional, Nietzsche va a postular un irracionalismo, ¿de acuerdo? Donde Hegel ve, digamos, el discurso del absoluto, la totalidad, Nietzsche no ve más que una ilusión metafísica en todo ese discurso que Hegel está dando. Nietzsche sería, digamos, una suerte de contestatario. Su labor fundamental, no la única, sería más bien destruir los sistemas de pensamiento y no construir sistemas de pensamiento propiamente tal. El último gran constructor de sistemas de pensamiento es justamente Hegel. A partir de Hegel uno puede constatar una pérdida del valor de lo social y una pérdida de la credibilidad de los grandes sistemas de pensamiento. Nietzsche es un individualista acérrimo. Nietzsche no le interesan ni los sistemas, ni las teorías sociales, ni las teorías políticas, ni las teorías históricas, ni siquiera, eso sería lo más grave, ni siquiera le interesa la racionalidad. Noten que a Nietzsche se le entiende desde las antípodas de toda la filosofía, lo contrario de todos los filósofos. Los filósofos se habían empeñado
hacer de la vida y del hombre una racionalidad, ¿no? El dictum aristotélico, el hombre es un animal racional, opera durante toda la historia de la filosofía. Es lo mismo, dicho con otras palabras, en Descartes, cogito ergo sum, ¿no? Es lo mismo en Kant, digamos, exponerlo como crítica de la razón pura. En todos los filósofos, y no podría ser de otra forma, en toda la cultura, en toda la ciencia, en toda la civilización occidental, hubo una opción de que el hombre, hasta el día de hoy, dicho sea de paso que Nietzsche no ha parado esto, hay una concepción de que el hombre es un animal racional y que la racionalidad determina sus características fundamentales, no para Nietzsche. Nietzsche considera, digamos, o pone el énfasis en características más cerca del instinto, de la animalidad, de lo que aquello que había despreciado la filosofía, es decir, la voluntad, la fuerza, el instinto, la vitalidad, y no la racionalidad. La racionalidad le parece más bien una manifestación débil del ser humano. ¿Ok? Hablamos entonces de un pensador muy singular, extraordinario desde el punto de vista de lo atípico. Se parece más a aquellos poetas malditos que existían en esa época. Se les llamó poetas malditos por su carácter bohemio, contestatario, en el fondo alternativo, diríamos hoy día, a esos poetas como Mallarmé, qué sé yo, el mismo Rimbaud o el mismo Hölderlin. Todos esos poetas que coqueteaban con la bohemia, con el sinsentido, esos parecieran más compañeros de saga de Nietzsche que obviamente un señor tan compuesto como Immanuel Kant o tan enojoso como Hegel, ¿no? Sí, Nietzsche es un filósofo que ríe, un filósofo que en el fondo desafía el establishment, desafía, digamos, la historia de la filosofía, y no es una intuición, no es algo que yo les podría estar exagerando. Nietzsche, cuando tenía la edad de ustedes, dijo, mira, yo voy a ser el filósofo al martillo, después de mí no va a quedar nada en pie en la sociedad occidental porque lo voy a romper todo, ¿no? Es un tipo que desde temprana edad, de 17, 18 años, tenía una suerte de vocación destructiva, ¿no? Lo cual uno podría menospreciarlo diciendo, bueno, pero ¿qué valor tiene un pensador que solo destruye? Mucho valor. Porque para construir algo, primero hay que destruir lo que ahí está. Y entonces lo que hace Nietzsche es abrir paso al siglo XX. El siglo XX es nietzscheano, ¿no? Y el siglo XXI yo creo que va a ser más nietzscheano todavía, ¿no? No es un pensador propiamente coherente con el siglo XIX. El siglo XIX es hegeliano, el siglo XIX es de Marx, de Hegel, es decir, construcciones sociales, políticas, históricas, revoluciones mediante, eso es el siglo XIX. Nietzsche, digamos, habla no para el siglo XIX, sino para nosotros. Un mundo hedonista, individualista, fragmentado, un mundo, digamos, donde los lazos sociales se perdieron, un mundo, digamos, donde parece que opera la voluntad de los más fuertes sobre los débiles, un mundo que ya dejó de creer, es curioso lo que voy a decir, dejó de creer en Dios, ¿no? Aun cuando no significa eso que no haya personas religiosas. Pero lo que Nietzsche dice es que Dios después se transforma en una mera metáfora, ¿no? Y que realmente la creencia en el absoluto, en el transmundo, en que nos vamos a ir a un cielo, es en una metafísica, se ha debilitado. Ese es el mundo actual, no es el mundo de Nietzsche. El mundo de Nietzsche es el siglo XIX, pero habló como hablan los locos, vale decir, fuera de tiempo. ¿Quién es Nietzsche entonces? Lo típico, presentemos su biografía, después su bibliografía y después sus ideas fundamentales. Ya vengo hablando de su biografía hace rato, un tipo atípico, sino para decir anormal, directamente, raro, no es extraño en todo caso en la historia de la cultura, sí es extraño en la historia de la filosofía. O sea, los poetas suelen ser así, los artistas suelen ser así, los músicos suelen ser así. Que un músico sea, qué sé yo, diagnosticado con algún tipo de problema psicológico, no es nada raro, cualquiera de ellos daría cuenta de eso. Que un poeta sea, digamos, diagnosticado con algún trastorno mayor, no es raro, pero, insisto, un filósofo es muy raro.
¿no? Y Nietzsche es un raro entre los raros, ¿no? En el sentido de ser un tipo extraño. Sus patologías, ya que estoy mencionándolas de antemano, tienen que ver, curiosamente, en todo caso, con una estructura orgánica, no necesariamente con lo que llamamos una enfermedad mental típica, ¿no? O sea, no es, se ha dicho, de hecho, equivocadamente, si uno lee las biografías, uno podría dar cuenta que están equivocadas esas lecturas, se ha dicho que Nietzsche era esquizofrénico, se ha dicho, digamos, que tenía trastornos bipolares. En rigor no, todas las connotaciones de época, estamos en el siglo XIX, no tenemos los criterios de diagnóstico que tenemos hoy en día. Sin embargo, si uno lee los cronistas, la familia, lo que se decía de él, en rigor él tenía una enfermedad orgánica y que es bastante simple y vulgar, tal vez la más vulgar de todo el siglo XIX, sífilis, ¿no? Y entonces el problema es que estamos en el siglo XIX y no hay cura para la sífilis, no hay penicilina todavía. Entonces, cuando no tenemos cura una enfermedad orgánica, la enfermedad te va comiendo el cuerpo, pero también la mente. Entonces, la locura de Nietzsche, que la tenía, no es tanto aquello romántico que la gente piensa en un esquizofrénico, sino más bien una persona, digamos, que físicamente está siendo carcomido por una enfermedad que finalmente toma su cerebro y que por lo tanto le genera, por una parte, dolores indecibles y por otra parte una serie de conductas anormales, como alucinaciones, delirios, etcétera, ¿no? Pero, insisto, es una estructura orgánica, no psíquica, no hay nada romántico. La gente suele hacer los relatos románticos de Nietzsche en el sentido de que era un loco, genial, y lo era, digamos, pero la locura de Nietzsche, vuelvo a repetir, no tiene nada de romántico, es absolutamente terrible, es una enfermedad orgánica que hacía que él tenía constantes dolores de cabeza y de cuerpo, tu cuerpo no lo acompañaba, pero a nivel indecible, gente que tiene que golpearse la cabeza hasta romperla para poder quedar desmayado y dejar de sufrir. Un tipo sufriente, no un tipo... La gente imagina a Nietzsche bohemio, en los bares, como los poetas malditos que mencionaba. Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que Nietzsche fue así hasta como los 17, 18 años. Es decir, fue muy loco cuando joven, muy niño, prácticamente adolescente, pero después, producto de la enfermedad, ya nunca más pudo consumir alcohol ni carretear, como dicen los jóvenes hoy día, sino que más bien es un sujeto solitario, digamos, vital, sí, vital desde el punto de vista de su filosofía, pero con un cuerpo que no le acompañaba para nada, ¿no? Entonces, esa es la figura de Nietzsche, un sujeto trágico, absolutamente trágico, con una voluntad, justamente su filosofía, lo que vamos a ver, ¿no? En el sentido de una voluntad de vida tremendamente fuerte, peleó contra la enfermedad toda su vida, perdió la pelea, por supuesto, el año 1889 cae en un sanatorio, un manicomio, y no sale nunca más, pierde conciencia posteriormente a los años siguientes y después ya no la recupera nunca más, termina prácticamente como un vegetal, cuidado por su hermana en la casa, con diagnóstico terminal de un montón de años. O sea, Nietzsche en los últimos 5 años es un enfermo terminal que no termina nunca de morir. Entonces su vida es trágica, absolutamente trágica, porque es uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos, y sin embargo un pensador que termina convertido en una cosa terrible, ¿no? Un enfermo terminal que no tiene conciencia de sí, que está prácticamente 10 años vivo, pero sin, digamos, uso, manejo de su propia vida, ¿no? Muere en 1900, entonces corta vida para un filósofo, estaba escribiendo a full, un tipo frenético, con una inteligencia superior, como suele ser esta gente, escribía 2, 3 libros por año, son libros cortos, que además corresponden a una estilística, una estética muy distinta. Escribe poemas, escribe aforismos, escribe textos cortos, descontinuos, fragmentados, no escribe ensayos como Kant o como Hegel, motivo por el cual se le agradece que uno lo lee con mucha facilidad. Yo lo recomiendo mucho a los alumnos, lean a Nietzsche. Como no les recomiendo que lean a Hegel o lean a Kant, porque no hace sentido, no van a entender nada. Si leen la crítica de la razón pura o si leen la fenomenología de espíritu, no van a entender nada y van a crearle un odio a la filosofía, ¿no? Esta cosa no sirve para nada. Si uno lee a Nietzsche, siente que está leyendo poesía, siente que está leyendo algo muy cercano, muy próximo. Vamos a leer algunos escritos de él. Ojalá hubiesen traído el documento que está en la página
por casualidad aprovecho de preguntarlo, ya que veo algunos papeles, no los han sacado todavía, los documentos de Nietzsche que están en la página. Lo que pasa es que hubiese sido importante, pero acá hay fotocopiadora, parece, ¿no? A lo mejor le alcanzo en el recreo de sacar una copia de un texto que hay ahí, se llama El hombre loco, es un texto extraordinario. ¿Tú tienes el documento? Sí. Este texto que empieza acá es un texto extraordinario que nos permite meternos en cómo escribe Nietzsche como poeta, insisto, como literato, más que como filósofo. Es un texto muy expresivo de un hombre que llega al mercado, que es el mismo, una excelente metáfora de sí mismo, una ironía a sí mismo, un hombre loco, que busca a Dios en el mercado con una linterna a las 12 del día, o sea, a plena luz con una linterna. Y es un loco que divaga, y entonces expresa unas preguntas a los que ahí estaban, que son de una profundidad enorme para significar lo que él llama la muerte de Dios, la contemplación de la muerte de Dios, ¿no? Hay otro texto más en que son las 3 transformaciones del alma o del espíritu, que también es otra metáfora de cómo el hombre alcanza un estado superior de conciencia, y ahí lo tienes tú ahí, ese otro texto. Este otro texto también es maravilloso, se lo recomiendo mucho. Para Nietzsche hay que leerlo, insisto, no como los demás pensadores, sino que hay que preguntarse siempre qué habrá querido decir con esta metáfora, porque son como cuentos, ¿no? Como relatos literarios. Entonces, este es un relato de las 3 transformaciones del alma en camello, león y niño, como el espíritu superior, el desarrollo humano, tiene que pasar por estas 3 etapas, digamos, para ser un gran hombre. Él lo llama en alemán Übermensch. El Übermensch se le traduce como superhombre, pero la traducción es un poquito mala porque obviamente parece cómic, digamos, cuando uno traduce superhombre, ¿no? Entonces yo suelo decir en alemán el Übermensch, que es como una suerte de espíritu superior, una superación del hombre común, ¿no? Ese es Nietzsche, entonces, nunca olvidar la genialidad de Nietzsche que hay detrás de la locura. La gente dice y habla mal de Nietzsche y dice, no, pero si era un loco. O sea, puede ser, pero también Van Gogh puede ser un loco, Nerval puede ser un loco, y muchos músicos pueden tener locura, y no significa que su obra sea una composición musical, un poema o un cuadro, o este tipo de obras que ustedes están aquí asistiendo, no sean de una profundidad y una trascendencia enorme. Nietzsche, o sea, Nietzsche vive como loco tal vez, pero no escribe como loco. Escribe, digamos, como el más grande de los pensadores tal vez del siglo XIX junto con Hegel, ¿no? Entonces, el respeto por la escritura, aun cuando no respete uno la vida del sujeto, por ejemplo, si uno es un buen cristiano, no debería amar mucho a Nietzsche, porque Nietzsche habló sistemáticamente contra el cristianismo y contra Dios. Ok, entonces si un cristiano se defiende y dice, mire, este tipo, qué sé yo, es un disipado, que por qué le vamos a hacer caso, todo bien, digo, pero mientras no, pero otra cosa es la obra, ¿no? La obra del autor es extraordinaria, ¿de acuerdo? Es un pensador enorme. Termino con la biografía, un tipo, entonces, digamos, bueno, digamos, algunas cosas formales de Nietzsche, estudia como todos teología, toda esta gente estudia teología para volverse ateos, ¿no? Marx, Hegel, Nietzsche, todos estudian teología para terminar en el más profundo ateísmo, ¿no? Entonces, Nietzsche estudió teología, lo típico, digamos, de padre, qué sé yo, muy religioso, contestatario, desordenado, muy disipado, hasta que se pegó la sífilis, entonces tiene una vida bohemia, pero a los 12, 14, 16 años, ¿no? Y después ya una vida más bien de una persona enferma, solitaria, osca, no una persona sociable, sin embargo un buen conversador y un buen escritor, ¿no? Que escribía maravillosamente, independientemente que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas, ya lo van a leer ustedes cuando vean esos textos que les mencioné, escribe maravillosamente, lo cual le genera un reconocimiento público inmediato, no es un marginal.
Nietzsche no es un tipo que vive allá con un puente, ni un tipo, digamos, que vive en la extrema pobreza, no, es un tipo reconocido por los grandes, no reconocido por el público, pero los grandes sí lo conocían. O sea, para decir grande, por ejemplo, Wagner leyó a uno de sus escritos. Wagner es el gran compositor musical alemán del siglo XIX, el que escribió los Nibelungos, las composiciones, las óperas gigantescas estas. Wagner era un compositor enormemente reconocido, y cuando Nietzsche tenía 20 y tantos, muy joven, lo conoce, sus primeros escritos, y queda maravillado, ¿no? Queda maravillado. Entonces no era Nietzsche un marginal, un tipo que todo el mundo que lo conocía lo admiraba, ¿no? Un tipo insufrible desde el punto de vista de las relaciones sociales. Solo voy a contar una anécdota, hay cientos de anécdotas de Nietzsche, anécdotas extraordinarias, digamos, desde el punto de vista de lo intempestivo. Traten de... ¿Han escuchado hablar la palabra intempestivo? De acuerdo, uno de pronto viene a la universidad para aprender palabras. Este sería el regalo de este día. La palabra intempestivo significa fuera de época. Es decir, cuando alguien dice esto es intempestivo, significa está fuera del tiempo, no calza con el momento. ¿De acuerdo? Nietzsche entero era intempestivo. O sea, era intempestivo en las relaciones sociales más personales, cuando conocía a alguien, pero era intempestivo, sobre todo, que es lo que importa, epocalmente, porque el tipo vive en el siglo XIX, pero habla para el siglo XXI, para el siglo XX, para la segunda mitad del siglo XX y la primera, diría yo, del siglo XXI. Porque es un tipo que dice, mire, como es evidente, Dios ha muerto. Y uno dice, bueno, pero en el siglo XIX no era evidente que Dios haya muerto. Como es evidente, el cristianismo, qué sé yo, va a caer en el peor de los olvidos por ser una religión, digamos, nefasta para todos nosotros. Y todo el mundo era cristiano, ¿no? Entonces, el tipo es intempestivo en el sentido de cómo vive el momento, como que es de otra época. Eso significa también intempestivo, de otra época, ¿no? Entonces, una historia, una de las miles de historias que se cuentan de Nietzsche, es justamente con Wagner. Wagner, el gran compositor, lo invita a su casa, y ahí tiene un gesto muy intempestivo Nietzsche. Aparte de conversar normalmente, de cenar, todo bien, Wagner era casado con una mujer bellísima de la época que se llamaba Cosima Wagner, por el apellido del marido, y más joven que él, una mujer joven. Y entonces, lo intempestivo llevado al extremo de la locura, ya, uno diría. Entonces, Nietzsche lo van a dejar a la puerta, le dice que le pareció una velada, todo bien, algo que decir, le dice Wagner, un maestro, un tipo mayor, ¿no? Y le dice, sí, una cosa nomás, me encantó su señora, le dice. Le dice, ah, qué bueno, que sí, causó muy buena impresión en ella. No, pero a mí me gustó, parece más de lo que usted dice. Entonces, le dice, yo creo que su señora está equivocada. ¿En qué está equivocada? Le dice, de estar con usted. ¿Y por qué? Le dice Wagner, le dice, porque debería estar conmigo, ¿no? Y de ahí para adelante, Nietzsche empezó a cortejar a la esposa de Wagner de manera como lo hace un niño, como lo hace un loco, como lo hace un niño. Le escribía cartas de amor. Y entonces, me parece que es como lo absurdo, ¿no? En el sentido de decir, te invitan a cenar, qué sé yo, y el tipo, digamos, termina diciendo eso y después escribiéndole cartas de amor, que obviamente el marido leía, porque era como algo evidente, algo así como, entrégale esta carta de amor a tu señora, como raro, ¿no? Y Wagner no se molestaba, qué sé yo, le entregaba las cartas de amor o recibía la Cosima Wagner, las leían juntos, creo, y eran unas cartas preciosas de amor. Entonces, claro, ese Nietzsche lo retrata muy bien como un niño, un loco, una persona intempestiva que en el fondo, aparte de su genialidad, tenía una desasertividad social enorme, que le costaba relacionarse normalmente con la gente, ¿no? Por lo tanto, toda su vida afectiva es un asco, nunca tuvo una relación normal de pareja, de familia, menos hijos, nada de eso, ¿no? Un tipo que vivía muy en la soledad, ¿no? Ese entonces Federico Nietzsche. Voy a contar, dije que no, pero fue una segunda anécdota, pero es temática ya, para que nos vamos metiendo en la temática de Nietzsche. Nietzsche tenía una salida absolutamente intempestiva, como se decía. Una vez parece que iba caminando, no sé si con Luz Andrea Salomé, que fue otro gran amor frustrado de él. Luz Andrea Salomé, una mujer extraordinaria, una mujer muy bella, joven, rusa, poeta, a la cual Nietzsche estuvo muy enamorado, pero no correspondidamente.
Y una vez iban caminando por la calle y entonces era de noche. Dicen que fue el único día que Nietzsche lloró en su vida, pese a haber sufrido dolores intensos, era un tipo muy duro. Y entonces, pero una vez se quebró y lloró mucho por un caballo. Entonces, fíjense donde se combina la genialidad y la locura, lo típico, ¿no? Va caminando y va un cochero, qué sé yo, no había nada, obviamente el cochero, y va un carruaje, digamos, y el caballo estaba muy cansado y este tipo lo golpeaba. Entonces, en algún momento, el caballo ya no pudo más y se desplomó. Entonces, este tipo, el cochero, en vez de sensibilizarse, lo siguió golpeando en el suelo para que se parara. Entonces Nietzsche corre y lo echa a un lado y abraza al caballo y se pone a llorar y le dice, perdónalo por Descartes, ¿no? Perdónanos por Descartes, ¿no? Entonces Nietzsche le pide perdón a un caballo por Descartes. Si usted, supongamos que uno hiciera pruebas más cool y menos formales como las que yo hago, yo debería preguntarle en una prueba, ¿por qué Nietzsche lloró y le pidió perdón por Descartes a un caballo? Ustedes ya tuvieron que buscar el primer semestre. Porque acá veía la máquina. O sea, como... Ok, porque Descartes formuló el concepto de res cogitans y res extensa, donde la res extensa es pura materialidad maquinal y eso es todo el reino animal también. O sea, Descartes condenó a los animales a ser menos máquinas subordinadas al hombre y por lo tanto Nietzsche ve ahí que la razón por la cual siglos después un cochero puede golpear a un animal como un caballo sin considerar que eso es inhumano o que está haciendo un mal, ¿no? Porque claro, como Descartes dice que los animales son meras máquinas, entonces el cochero se siente en la libertad de golpear como si golpearía una silla, como alguien golpea una cosa no viva, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, ahí está la intuición de Nietzsche. Entonces, ¿no? Error, perdón, por Descartes, digamos, al caballo, ¿no? Ok, ese es Nietzsche, entonces, una vida difícil, un padre que fue pastor protestante, estudió teología y filosofía en Bonn, en Leipzig, la ciudad de Leipzig. Escribió una gigantesca cantidad de obras, increíble, digamos, para la corta vida que tuvo, porque el primer libro es en 1872 y en 1889 cae ya al manicomio y por lo tanto no sale nunca más vuelve a escribir nada. Luego, estamos hablando de 17 años de escritura, 17 años escribió más de 30 volúmenes. Entonces, eso implica, digamos, que estaba siempre escribiendo con una genialidad, dormía poco, las jaquecas lo volvían loco, pero ok. El primer libro, tal vez uno de los más importantes del cual más vamos a estar hablando, es una tesis doctoral en filología que después publica con forma de libro que lo llama El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, 1872. Entonces, el nombre es lo que importa, el nacimiento de la tragedia. Hay una serie de otros textos que escriben sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, unos opúsculos de unas 20 páginas. Nietzsche no escribe como Kant, no escribe como Hegel, escribe unos opúsculos chiquititos, pude haber traído, pero no traje. Son cosas muy delgadas, cosas muy fragmentadas, escritas algunas en forma de poema, otro en forma de aforismo. Aforismo, una afirmación corta que deja algo así como una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, si digo solo del caos saldrá una estrella danzarina, nada más, ¿no? Entonces, eso en cuestiones como esa, frases cortas que tienen un significado profundo, pero que se expresan como un poema, ¿no? Todo este periodo inicial, digamos, fíjense que el tipo empieza a escribir el año 72 y el 73 ya llevamos 5 libros más o menos, ¿no? Es decir, unos 4 libros escribió el año 72, ¿no? Y prácticamente uno dice el 74 está escribiendo tremendos libros, ¿no? Son libros muy interesantes, ¿no?
De este libro está tomado, ojo con este libro, 1882, está tomado el texto que ustedes tienen en la página, o algunos ya tienen en papel, que se llama El hombre loco. Es un texto corto, es nada más que eso, es una página, que aparece en este libro, que son una serie de textos cortos y que dejan una gran enseñanza. El título es un poco difícil, La ciencia jovial o La gaya ciencia, son dos formas de traducir lo mismo, ¿no? Algo así como una ciencia que ríe, una ciencia que juega, una ciencia que no es grave, ¿no? Y entonces eso es la gaya ciencia 1882, y posteriormente está el periodo de madurez, que bueno, ya comienza con la gaya ciencia, pero sobre todo tiene la máxima representación en el libro Así habló Zaratustra. Es el libro que me gustaría recomendarles que ustedes leyeran, no como temática, no es que entre en la prueba ni nada de eso, sino que si usted quiere leer un buen libro de Nietzsche, ese es el más importante, el más respetable y el más claro. Además, uno lee, de ahí está sacado, por ejemplo, las 3 transformaciones de este libro Así habló Zaratustra. No es difícil encontrarlo, sería bueno encontrarlo en la edición de Pascual Sánchez, que es la Alianza Editorial, puesto que hay otras ediciones que son más o menos malitas. Recordemos que esta gente escribe en alemán, las traducciones no son menores acá, son muy importantes cómo traducimos, ¿no? Entonces eso es, los libros, digamos, se ponen cada vez más virulentos contra el cristianismo y contra la moral vigente, más allá del bien y el mal. Todo gran hombre, dice Nietzsche, se debe situar más allá del bien y el mal, la genealogía, la moral, y obviamente el más conocido es el último, Anticristo, que no tiene nada que ver con la gente, los chicos, digamos, de negro, que llamo yo, punk, qué sé yo, thrasher, suelen leer el Anticristo pensando que van a encontrar alguna cosa demoníaca ahí o algo así. No, es una larga manifestación contra el cristianismo, un libro teórico bastante serio, uno de los más formales que escribió Nietzsche, ¿no? Y posteriormente ya en el periodo de decrepitud, noten lo afiebrado que estaba, el 89 cae en el sanatorio, ¿de acuerdo? Entonces en unos cuantos meses está publicando 1, 2, 3, está afiebradamente escribiendo, digamos, antes de caer a el manicomio, entonces, ¿no? Hasta ahí, entonces, la introducción biográfica y bibliográfica de este autor claramente apasionante, que es Friedrich Nietzsche. Ahora hacemos un descanso y volvemos con su filosofía, ¿no? Ahora veamos su filosofía ahora, ¿no? No sé si alcance yo. Si pueden sacar, por favor, el texto del hombre loco ustedes en el recreo, o yo voy a tratar de ir a sacarlo, pero no siempre hay hoja, ahora que me acuerdo, en la sala de profesores. Si hay hoja, puedo yo... Bueno, empecemos entonces con la filosofía de Friedrich Nietzsche. Hasta ahora hemos estado solamente viendo su biografía. Partamos por el mismo punto, digamos, donde habíamos mencionado antes de ir al recreo. Nietzsche es un filósofo, entre comillas, destructivo, decíamos. Hay 2 tipos de filósofos conforme a este esquema, ¿no? Filósofos que construyen grandes sistemas de pensamiento, la mayoría, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, y filósofos que destruyen el sistema de pensamiento vigente. Por ejemplo, Marx, en algún sentido, aunque no es un filósofo, Freud, ¿no? Claramente el más radical de todo, Friedrich Nietzsche. Nietzsche postula que toda la cultura occidental está equivocada, que hay un error a la base de nuestra civilización, ¿no? Por eso él dice que va a ser el filósofo, el martillo, y que va a romper con todo lo que está establecido. Entonces, la historia de nuestra cultura, al decir de Nietzsche, se lee como la historia de un error. Es decir, cómo pensar que todo está equivocado, que absolutamente parte de un error que ensucia, mancha todo lo que viene después. Y ese error ocurre
en el siglo V antes de Cristo, ok, eso significa toda la historia de la civilización occidental, que más o menos comienza en esa misma época, ¿no? Entonces, narrar la historia de ese error es razón de ser, o una de las razones de ser de su primer libro, El origen de la tragedia, ¿no? La palabra origen de la tragedia tiene una doble lectura, ¿no? Origen de la tragedia. Por una parte, es una tesis doctoral normal, como cualquier otra, que anclada en el género literario, la tragedia griega, que seguramente ustedes conocen por el colegio, entiéndase, digamos, tal vez sea pertinente ir más lento ahí y contar, para tributar a otros ramos, ¿no? La tragedia griega es Edipo Rey, Antígona, etcétera, ¿no? Dentro de las cuales la más importante obviamente es la historia de Edipo, porque va a conectar, digamos, con el psicoanálisis de Sigmund Freud, con su famosa tesis del complejo de Edipo, ¿no? Una tragedia en un género literario, entonces, por ejemplo, la tragedia, digamos, de Edipo, tiene que ver algo así como los antecedentes remotos, dicho sea de paso, de las teleseries, ¿no? Es decir, grandes dramas, unos dramones enormes. En el caso de Edipo, imagínense que el destino les da como suerte a esta familia, qué sé yo, Yocasta se llama ella, no me acuerdo, digamos, que su hijo va a cometer un homicidio al padre y se va a acostar con la madre. Luego, obviamente esta familia, el padre, entendiendo el peligro que eso significa, lo típico, manda a matar a este hijo, pero el sirviente, que también es lo típico de todas las teleseries, no lo hace, y entonces, claro, se cría, digamos, en la pobreza, en el campo, y cuando es joven, efectivamente se echa a caminar por los caminos, pero se encuentra con una comitiva del rey. Como este sujeto parece que era un buen luchador, los mata a todos, incluido al rey, sin saber que era su padre, ¿no? Y llega a la ciudad y efectivamente esta mujer, Yocasta, se enamora de él y, digamos, concretan el incesto, y posteriormente, al saberse eso por el pitonizo, Tiresia, él se arranca los ojos y ya se mata, ¿no? Entonces una tragedia ya horrorosa, ese Edipo, ¿ok? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque Nietzsche hace su tesis doctoral en la tragedia griega. Y entonces, ¿cuál es la doble significación de esa tesis? Por una parte, el sentido más pristino, más simple, origen del género literario llamado tragedia, ¿de acuerdo? Una tesis de literatura, de filología, en este caso, que era el doctorado que estaba estudiando, el origen del lenguaje, la filología. ¿Por qué me importa, por supuesto, el doble discurso? Porque es lo que nos convoca a la filosofía. El doble discurso es el siguiente: así como origen de la tragedia como género literario, también, en sentido literal, origen de nuestra desgracia. Algo aconteció ahí, siglo V a.C., que es el origen de todos nuestros males, de toda nuestra mala vida, por decirlo, mala comprensión de la vida, ¿no? Eso que pasó es la irrupción del binomio Sócrates-Platón en el horizonte de la cultura. Entonces hay una escena trágica, originaria, que todo lo pervierte, que todo lo echa a perder, que es la irrupción del binomio Sócrates-Platón. Bastaría con Platón, pero a Nietzsche le gusta ocupar esa expresión, el binomio, para decir son lo mismo, ¿no? Es decir, la irrupción de Platón genera, y su maestro Sócrates, una transformación en la comprensión del mundo y de la vida para el gusto de Nietzsche, trágica, nefasta, horrible. Genera una equivocación que hace que todo lo que venga después de Platón esté equivocado, esté errado, pero peor aún, que sea algo así como maldito, en el sentido de decir un destino que nos lega Platón, el peor de todos, ¿no? Un destino asiago, desagradable, ¿no? Ok, narremos entonces qué es ese destino, cuál es la influencia que Platón tiene sobre el género literario ahora llamado la tragedia. Con Platón dice, disminuye la participación en esta literatura, en estas expresiones que llamamos tragedia griega, de algo que existía, que era el coro, y que representaba los aspectos pasionales de la obra, los aspectos colectivos, pulsionales, pasionales. Y entonces Nietzsche cree ver en ese gesto
un acontecimiento de una magnitud global, ¿no? Y que es el oscurecimiento de ciertas fuerzas que antes regían la vida, la cultura, y que ahora han desaparecido a causa y razón de ser de Platón. ¿Ok? Que para poder describir esto que ha desaparecido, Nietzsche recurre a una expresión metafórica que es la que ustedes tienen acá, ¿no? En Nietzsche todo es metáfora, todo es algo literario. Entonces, cada vez que él quiere decir algo, nunca lo dice frontalmente, sino que inventa una historia, algo así como un cuento, un relato, para, mediante las metáforas que ahí están, designar algo teórico, ¿no? Entonces, la metáfora es Apolo y Dionisio. Como ustedes conocen, Apolo y Dionisio son dioses de la mitología griega. Ahora bien, lo que representan estos dioses es lo que Nietzsche pretende decir con significado global para la cultura y para la filosofía. ¿De acuerdo? Apolo y Dionisio son dos dioses encontrados, es decir, confrontacionales uno con el otro, opuestos. Esa es la palabra más sencilla para describirlo, ¿no? Dionisio, que seguramente ustedes lo pueden traer más fácilmente a la memoria, puesto que en la cultura romana el mismo dios se le llama Baco y es el dios del vino, ¿no? Uno podría decir el dios de la diversión, de todos los principios que en el fondo tienen que ver con el culto a la vida, al cuerpo, como queramos llamarlo, ¿no? Apolo, al revés, es el dios del pensamiento y la razón, ¿de acuerdo? Entonces, son dioses opuestos el uno con el otro, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, signemos las características de uno y otro y a partir de esto, hagamos el cumplir después a Platón, ¿qué le hace Platón a esta cultura? Y por qué, al decir de Nietzsche, esto es trágico y desgraciado, puesto que de ahí para adelante se marca la historia de un error que no tiene solución sino hasta que llega a él, según Nietzsche. Pues estoy en lo último de los lápices, no sé si alcanzará siquiera, espero que sí, ¿no? El origen de la tragedia, entonces, por una parte Apolo, por otra parte Dionisio, ¿no? Y entonces él dice que Apolo representa lo que llamaríamos la luz, que como ustedes saben, Platón mediante, simbólicamente representa la razón, el pensamiento, el conocimiento, ¿no? Entonces el pensamiento, la razón, el conocimiento. Pero también el mismo dios Apolo representa el equilibrio, todo está en consonancia, equilibrio, mesura, la bella forma, dice Nietzsche, ¿no? La bella forma. Los valores apolíneos, los valores de este dios tienen que ver siempre con la racionalidad, el pensamiento, el conocimiento, la mesura, el equilibrio, el orden, ¿no? En el sentido de decir que todo esté en su lugar, que todo esté ordenado. Entonces, eso es Apolo, ¿no? Y la representación más clara desde el punto de vista cultural, dice Nietzsche, sería la geometría. En la geometría todo es exacto, cada cosa está en su lugar, ¿no? Entonces, ok. La representación sería la geometría. Ahora bien, Nietzsche dice, no tiene nada malo lo apolíneo, solo que en la civilización occidental preplatónica, lo apolíneo requería de una fuerza opuesta para potenciarse. Esa fuerza opuesta era lo dionisiaco. Todo lo grande, todo lo bello, todo lo verdadero surgía a partir de la conjunción de estas dos fuerzas contradictorias. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es Dionisio? El dios, entonces, de lo que llamaríamos la vida, el instinto, la pasión. Instinto, la pasión. Es decir, lo contrario a esto. Donde coloca Apolo equilibrio, Dionisio coloca el desequilibrio. Donde Dionisio coloca la mesura, Apolo coloca la mesura, Dionisio coloca la desmesura. Donde Apolo coloca
El orden, Nietzsche coloca, o sea, Dionisio coloca el abismo, aquello que no tiene un fondo, aquello que no tiene una forma, ¿no? La bella forma es reemplazada entonces por la despresura, por lo intenso, ¿no? por aquello que fluye, ¿no? Por lo tanto, la representación más clara de Dionisio es la danza. Noten que en la danza todo es corporalidad, todo es movimiento, todo es un acontecimiento único. De hecho, el mismo dios Dionisio físicamente se le representa de esa forma. Apolo es el típico dios que ustedes lo ven representado en la escultura, bello, musculoso, qué sé yo, por eso se dice lo apolíneo, tiene que ver con eso, una belleza que es puro equilibrio. Ustedes saben, dicho sea de paso, paréntesis, cómo los griegos construyeron su ideal de belleza humana. ¿Qué es un cuerpo bello para el gran escultor de este tiempo que se llama Fidias, ¿no? ¿Cómo se constituye un cuerpo bello? Sobre todo el carácter masculino era lo que más representaban los griegos, ¿no? En el sentido de decir, ¿qué es un cuerpo bello para una cultura apolínea? En el sentido de decir, ¿cuál es la geometría del cuerpo bello? Tiene que ser un cuerpo apolíneo, vale decir ordenado, equilibrado, pero geométricamente bien proporcionado. Entonces, ¿cuál es la geometría exacta de un cuerpo bello? ¿Cuánto tiene que medir un cuerpo bello? ¿Cuál es la perfección? No sé si se dan cuenta la pregunta, pero es simple. Ustedes ven esos cuerpos estilizados de la escultura griega y esos cuerpos son hechos geométricamente, ¿no? Con un forma y una medida. Ya que parece que no la saben, la medida es que la cabeza caiga en el cuerpo 7 veces y medio. Entonces, si yo tengo la métrica exacta, tomo la distancia de la cabeza, mido la cabeza, y si la cabeza cae en el cuerpo 7 veces y media, eso es un cuerpo perfecto, ¿no? Eso se le ocurrió a Fidias, un escultor neoplatónico, que tiene que ver con Apolo, la figura de Apolo. En cambio, no tiene Dionisio, ¿no? ¿Sí quiero decir algo, comentar algo? Dionisio es más bien ese ser deforme que se representa con el demonio. No deforme de esa forma, sino que más bien es un macho cabrío, es decir, un sujeto animalesco que tiene patas como pezuñas y que tiene cachos, digamos, como las cabras. Es la figura del demonio que los cristianos posteriormente representaron en el animal con pezuñas, ¿no? Ese es Dionisio. Y sin embargo, Dionisio tenía una cualidad que era encantar por medio de la música, motivo por el cual las familias le temían mucho, puesto que en el mito, ahora, no en la filosofía de Nietzsche, sino que cortemos un poco el mito, Dionisio pasaba por las aldeas tocando, digamos, una flauta y las mujeres perdían la cabeza y se iban detrás de este demonio, por decirlo, de este dios, qué sé yo, que es el macho cabrío, en el cual ejercían, digamos, la danza, las mujeres bailaban interminablemente hasta caer agotadas, ¿no? En una suerte de danza dionisiaca, significa algo así como alucinando, ¿no? Y entonces alucinaban por la música y por la bebida que tomaban, dios del vino, Dionisio, y claro, era el exceso, la orgía, ¿no? Sexo, vino, qué sé yo, música, danza. Eso es lo que hacía Dionisio en la civilización, al revés de Apolo, que representaba un poco la geometría, la matemática, la sabiduría desde el punto de vista del conocimiento de los filósofos clásicos. ¿Ok? Se entiende entonces lo apolíneo y lo dionisiaco, para representar dos mundos. Ahora bien, Nietzsche decía que en la época preclásica, esto es, antes de Platón, los dos dioses eran igualmente respetados y venerados, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, se consideraba que todo aquello grande, todo aquello bello, todo aquello que formaba parte de una creación irrespetable, era la conjunción de los dos elementos. Por ejemplo, en una escultura, primero tenía que estar la pasión dionisiaca. ¿Qué es lo que lleva a una escultora a golpear la piedra? Es la pasión. Entonces, sin pasión no hay inspiración, sin inspiración no hay creación. Luego, Dionisio tiene que estar a la base de Apolo. Primero, la pasión creadora y después la bella forma que viene a terminar el trabajo empezado por Dionisio. Así era la cultura, dice Nietzsche, hasta que llegó Platón y acabó con esta fiesta, proscribiendo
prohibiendo, reprimiendo, ocultando, como quieran ocupar el verbo ustedes, a lo que llamamos la pasión dionisiaca. Es decir, Platón ha desterrado a Dionisio de nuestra cultura, dice Nietzsche. ¿Cómo lo hizo? Con una operación metafísica, que es lo que ustedes ya conocen por el primer semestre de Platón, ¿no? Noten que, acuérdense ahora de Platón, que Platón hace una identificación entre los valores de Apolo y lo que él llama el alma, así como los valores propiamente dionisíacos que hemos ido mencionando quedan representados como propios del cuerpo. Les recuerdo el mito del carro alado, todas esas cosas que están en el programa. El cuerpo es lo peor. El cuerpo, para Platón, es la animalidad, es el instinto. Todo eso Nietzsche está absolutamente de acuerdo. Solo que Platón entrega una valoración negativa a aquello que Nietzsche no le ve una valoración negativa. Es decir, Platón establece que tiene que haber una jerarquía donde el cuerpo se debe someter al alma hasta el punto de casi desaparecer. Es decir, si el cuerpo pide algo, el alma tiene el deber de decirle que no, puesto que todo lo que pide el cuerpo es negativo para el hombre, dice Platón. ¿De acuerdo? El cuerpo pide sexo, el cuerpo pide comida, el cuerpo pide bebida y todo lo pide en exceso. Es la híbrida, la parte conscupiscente que aparece en ese carro alado, ¿no? Por lo tanto, Platón dice que el cuerpo es la cárcel del alma, una cárcel de la cual el alma tiene que liberarse para subir al transmundo, la bóveda celeste, a contemplar otras almas, a contemplar el conocimiento. Para ello, el cuerpo es un estorbo, el cuerpo debe ser negado. Todo lo instintivo animal en Platón queda proscrito, prohibido, reprimido. Entonces, si Platón quisiera, pensar el mundo, lo pensaría exclusivamente en forma apolínea. De hecho, incluso Nietzsche le va a criticar eso, el mismo amor en Platón queda sublimado a un amor ideal, a un amor utópico, a un amor que no tiene sexo, ¿no? Entonces Nietzsche dice, ¿qué clase de perversión es esa que nos obliga a prescindir de la mitad de lo que somos, nuestra parte instintiva animal, que es tan nuestra como nuestra parte racional? No somos un alma pensando, somos seres humanos que dotados de una corporalidad que desea, es decir, que tiene pasiones, y que esas pasiones le son propias, le son naturales. No es que el hombre tenga un deseo sexual que venga, como Platón lo diría, de la parte más baja, más terrible del humano. No, dice Nietzsche, es la parte más estupenda, la parte más celebrada, aquello que nos genera mayor grado de intensidad con la vida. Entonces, Platón lo que ha hecho, dice Nietzsche, es perverso, porque nos ha negado la felicidad, el placer, la intensidad de la vida, la pasión, digamos, dionisiaca. ¿Qué es lo que ha hecho? Por la vía de negar al cuerpo y asociar al cuerpo con Dionisio, ha negado a Dionisio y nos ha dejado una cultura cercenada, una cultura literalmente castrada, donde toda aquella parte instintiva ha sido prohibido, negado, y después de la cultura platónica hemos creado una civilización que exalta los valores de Apolo y denosta los valores de Dionisio. Ese es el error original, ese es el pecado original que hace que toda nuestra cultura posterior a Platón esté profundamente equivocada, dice Nietzsche, puesto que ha olvidado el valor de Dionisio para nosotros, para la vida, para el hombre, ¿no? ¿Sí? ¿A mediados de qué tiempo se valoraban ambos dioses? Antes del siglo V a.C., para decir antes de la irrupción de Platón. Al decir de Nietzsche, toda la cultura preplatónica sería, digamos, la unidad de ambas cosas, y que es constatable en lo que él llama las fiestas populares que había, que eran verdaderas, en general, bacanales, orgías, ¿no? En el sentido de decir fiestas populares, donde se bailaba, se tomaba, y que justamente después de Platón empieza todo este periodo de espiritualización metafísico, donde el hombre empieza a restringir toda su parte instintiva animal, ¿no? Entonces, ese es el pecado de Platón, ese es el error de Platón, esa es la canallada, al decir de Nietzsche de Platón. No hay nada más perverso, dice, que prohibirle al hombre aquello que le hace más feliz y hacerlo culpable por manifestar aquello que le es propio.
Noten que lo que Nietzsche dice es decir, lo dionisíaco le es tan propio al ser humano como lo es lo apolíneo. Y sin embargo, lo apolíneo es sobreexaltado en nuestra cultura y lo dionisíaco es fuertemente reprimido hasta el punto de hacernos sentir culpables por aquello que más felicidad nos causa. Hacer el amor es algo que finalmente termina proscrito en la cultura y es aquello que justamente da la vida, dice Nietzsche. O sea, lo más alto, lo superior que el hombre puede hacer es dar vida, y eso se hace por medio del sexo. ¿Cómo es posible que aquello que produzca lo más bello de nuestra cultura, que es entregar una nueva vida, sea motivo de cuestionamiento, sino de prohibición por la cultura apolínea que Platón ha legado? ¿Ok? Entonces, el enemigo de Nietzsche, y de ahí para adelante toda la historia de la cultura occidental está profundamente equivocada, es Platón, ¿no? Por eso él dice que él va a romper con toda la cultura occidental hasta que no quede nada, va a destruir Occidente hasta llegar a sus cimientos, porque lo que está diciendo es que quiere destruir con esa cultura apolínea y volver a los valores de Dionisio, volver a establecer entonces los valores dionisíacos propiamente tal, ¿no? Ok, tenemos la mitad del discurso en el sentido de decir, esto es el culpable, Platón. Sócrates también, en el fondo se toman como un binomio, ¿no? En el sentido de decir, Platón es el culpable. Sin embargo, hay un segundo punto de vista que se agrega a esto, que Platón por sí mismo no hubiese podido lograr su cometido, en tanto que Platón es un filósofo, y los filósofos son leídos por muy pocas personas. Entonces, Platón requirió un aliado que le permitiera consumar esta canallada, esta desgracia, decir de Nietzsche, que es la castración del ser humano en prohibir, prescribir los valores de Dionisio. ¿Cuál es ese aliado de Platón que le ayudó en esta tarea perversa de reprimir al hombre, de minimizar al hombre y reducirlo a una pura espiritualidad? ¿Cuál sería ese aliado estratégico de Platón que hizo la mitad del trabajo que Platón hizo teóricamente, pero este aliado lo generó en la práctica, lo encarnó, lo convirtió en un sentido común de la humanidad? ¿A quién se le ocurre? Por supuesto, denotamos que no han leído nada de las diapos ni del documento que les di, porque es súper sencillo, ahí está en forma textual. ¿Quién podría haber sido, señorita? Por ejemplo, ¿quién puede ser? ¿Quién nos ha espiritualizado hace 2000 años? ¿Ya? Sí, el aliado del cristianismo, ¿no? Nietzsche dice, lo que hace el cristianismo es tomar a Platón y convertirlo en una religión. Convertirlo en una religión de la humanidad, la religión más exitosa de la cultura occidental, digo, la única que existe en Occidente, es el cristianismo. Y Nietzsche, fíjense lo que dice textualmente, ¿no? Dice, no hay nada más perverso que un cristiano. O sea, que alguien que te invite a pensar que la vida puede estar en otra parte que esta vida, y que la vida consiste en reprimir tus instintos, tu parte animal, dionisiaca. Quien te convenza de eso, te convence, dice Nietzsche, de que no vale la pena vivir la vida, ¿no? En el sentido de decir, si te crea un desprecio por aquello que es más intenso en la vida, los valores instintivos, ¿no? Y te genera una obsesión por un transmundo, es decir, te vas a ir al cielo después de este mundo, y entonces tienes que trabajar para eso, una ilusión, una promesa falsa, no existe ningún otro cielo esperándote en ninguna parte, lo único que hace es prohibirte vivir la única vida que tú tienes. Entonces, toda metafísica que surge de la unión perversa entre Platón y los cristianos debe ser repudiada, dice Nietzsche, porque es una traición a la vida, una canallada, digamos, desde el punto de vista de espiritualizarte en base a una promesa de un mundo inexistente, y en base a ese mundo inexistente te dejan o te impiden de vivir el único mundo que hay, que es el mundo real que tú tienes, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el enemigo. El enemigo es Platón y el cristianismo, ¿de acuerdo? Es decir, hay que acabar
O sea, la guerra de Nietzsche, es contra Platón y el cristianismo. Ahora bien, Platón y el cristianismo son todo lo que tenemos en la cultura occidental. Toda nuestra moral es cristiana, toda nuestra filosofía es posplatónica. O sea, Nietzsche tiene que oponerse, por la vía de oponerse a Platón y a Aristóteles y al cristianismo, tiene que oponerse a todo, absolutamente a todo. Todos los pensadores después de Platón están equivocados, pero si ustedes se dan cuenta, Platón repite uno, todos los pensadores comienzan con Platón, luego todos estarían equivocados. Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, Descartes, los empiristas, Kant, Hegel, todos, absolutamente todos tendrían el mismo principio, que es la exaltación de la racionalidad como única expresión del hombre, y esa es la equivocación, porque justamente el instinto, la voluntad es mucho más fuerte, dice Nietzsche, que la razón propiamente tal, ¿no? ¿Ok? Eso es entonces la primera teoría, y entonces, claro, concluyamos la primera expresión acá en la pizarra, después vamos a las diapos que dicen exactamente lo mismo. Esto lleva al leitmotiv de Nietzsche, esto lo descubre tempranamente, estamos hablando cuando era estudiante, hizo su tesis que se publicó en forma de libro al neto. Estamos hablando del Nietzsche joven. Entonces, ¿qué es lo que ha descubierto? Que hay un enemigo, Platón y el cristianismo, y que la resultante de ese enemigo es lo que hay que destruir. ¿Y cuál es la resultante de lo que nació de la metafísica platónica y de la religión cristiana? Dios. Dios es la máxima expresión metafísica de este mundo que crearon los cristianos junto a Platón, dice Nietzsche. El máximo invento, la ilusión más grande es pensar que existe un ser sobrenatural que rige nuestros destinos y que a él le debemos todo lo que somos. ¿Ok? Si es un culpable Platón y el cristianismo, es una resultante Dios, luego, y ahí comienza recién toda la aventura de Nietzsche, esto todo podría ser la introducción temática de Nietzsche, dice, entonces hay que matar a Dios. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de vida que se formula Nietzsche, ¿no? Hay que matar a Dios. Esa es la labor, la misión, ¿sí? ¿Qué pensaba Nietzsche sobre el alma? No, que no existe. No existe... Es un cuento. No. Es un cuento. Lo que no significa que no exista estructura psicológica, emociones, sentimientos, pensamientos, pero aquello que llama el ser humano, ya sea Platón o el cristianismo, alma, es un invento. Es el invento justamente, el engaño, el caballo de Troya, digamos, con la cual se meten para propiciar el engaño, ¿no? Crear una entelequia. Nietzsche acusa a Platón y al cristianismo de inventar innumerables formas para engañar al hombre. El transmundo platónico, el cielo de los cristianos, el infierno de los cristianos, el alma de la concepción espiritual, todo eso es mentira, todo eso es un engaño, todo eso es una ilusión que en el fondo se hizo con la función explícita de corromper al ser humano. Noten la inversión valórica de Nietzsche, porque Nietzsche, es raro decirlo así, no siempre los profesores lo enseñan así, yo no puedo enseñarlo de otra forma, de invertir todo lo que uno conoce como bueno, transformarlo en malo. Entonces, los cristianos nos han enseñado que los perversos son aquellos que cultivan el cuerpo y descuidan el alma. Y Nietzsche invierte en la categoría y dice, los perversos son los cristianos que creen que hay que cultivar un alma ilusoria. No hay nada más natural que cultivar el cuerpo. Es decir, en el sentido de decir, eso es lo propio del hombre. Es decir, cultivar una buena comida, una buena bebida, un buen sexo, eso es la vida. ¿De acuerdo? En cambio, prohibir aquello que es lo más vital, prohibirte aquello, digamos, que es propio de todos los animales, de todos los seres vivos, por decirlo, y situar una ilusión como leitmotiv, eso es perverso, ¿no? Entonces no hay nada más perverso para Nietzsche que justamente todo el discurso cristiano, porque invierte el orden natural y coloca un orden sobrenatural ilusorio, que es irreal además, que es mentira, es un engaño que tiene el hombre asumido en una castración permanente, en una culpa enorme cada vez que come, bebe, tiene amor, hace el amor o crea algo, tiene que sentir algún sentido como de culpa, lo cual es perverso, dice Nietzsche, ¿no? Ok, lo mismo ahora, pero leído, ¿no? La primera obra de Nietzsche, El origen de la tragedia, contiene el núcleo embrión de su filosofía, el reconocimiento de la vida como valor fundamental y la convicción de que la cultura occidental
ha rechazado la vida o le ha tenido miedo. Es decir, ese es el error platónico cristiano entonces, ¿no? En esta primera formulación de su pensamiento, Nietzsche afirma que la tragedia clásica griega nos muestra los dos principios que componen la realidad. Por una parte, el espíritu dionisiaco basado en el dios Dionisio, por otro, que contiene los valores de la vida, y por otra parte, el espíritu apolíneo basado en el dios Apolo, que contiene los valores de la razón. Come con tranquilidad, lo que pasa es que me río, que me da un hambre, no le voy a pedir, no para nada, no hace clase, pero me da un hambre porque lo veo exquisito, se me está comiendo unas frutillas, seguramente casi en almíbar, una cosa extraordinaria hasta ahora en la mañana de comer, ¿no? Pero en todo caso, hay profesores que les molesta cuando los alumnos comen, que lo sepan. Digamos que para mí es muy, desde el punto de vista pedagógico, muy bueno que los alumnos coman, porque en el fondo son glucosas que te activan la estructura neuronal. O sea, cuando uno se está quedando dormido en clase, lo que debería hacer siempre es tener un chocolate o un dulce. El chocolate es más intenso, pero dura menos. En cambio, ¿cuál es la gracia del dulce? Que uno lo está chupando todo el rato. Y entonces eso significa, todo el rato estoy tirando glucosa para arriba, y eso significa que las neuronas tienen de que alimentarse y se activan. Y eso genera procesos atencionales mejores, digamos, y por lo tanto aprendizaje más significativo. Por lo tanto es un error prohibir a los alumnos comer en clase, en el sentido de decir, pedagógicamente, por resguardar, nuevamente Platón mediante, por resguardar un sentido de urbanidad, se pervierte lo más importante, que es alimentar el cuerpo. Entonces, si el cuerpo está bien, digamos, la mente va a estar bien, y no al revés, ¿no? Cierro. Entonces voy a ver. Nietzsche considera que en la Grecia presocrática, curioso esto porque obviamente también es forzar el discurso de Nietzsche, porque uno dice, lo que él valora, ¿quiénes son? Si uno dice, ¿cuáles son los filósofos, los grandes, la gran cultura presocrática? Y uno dice, a ver, nómbreme grandes filósofos antes de Platón y Sócrates del siglo V, y uno, o sea, claro, está Heráclito, que valora él, ¿no? Pero escribió 15 poemas que se conserven, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Anaximandro, Anaxímenes, pero todos los grandes pensadores, y hay que decirlo, todos los grandes cultores, etcétera, son después del siglo V. En cambio, Nietzsche se refiere a una suerte de mundo pristino que había antes de esto, ¿no? Entonces dice, en la Grecia presocrática no ha olvidado ninguno de los dos dioses. En el equilibrio apolíneo podemos encontrar la pasión dionisiaca, ¿no? Nietzsche, Dionisio es la pasión, Apolo el equilibrio. Así, en el arte de la tragedia clásica griega se manifiesta lo más profundo de la existencia humana. Muestra y mantiene la oposición irreconciliable entre dos órdenes de valores, los de la vida y los de la razón, entre el espíritu dionisiaco y el espíritu apolíneo. Eso es la unión perfecta, ¿no? Unir la pasión con la razón. Según Nietzsche, entonces, con la evolución de Sócrates y Platón comenzó la decadencia. O sea, la decadencia comenzó hace 2500 años, es decir, toda la historia de la humanidad del occidente es decadente, ¿no? Y la historia del error. Los elementos morales o intelectuales se impusieron y se inició el predominio histórico del término lógico y que es racional. Es decir, de los valores apolíneos por encima de los valores dionisiacos. Sócrates prefirió la muerte a luchar entonces por la vida. Espíritu dionisiaco es esta caracterización que hicimos acá. En la tragedia griega, el dios Dionisio representa los valores de la vida. Dionisio es la divinidad del vino, de la fecundidad, de la salud, es la imagen de la fuerza instintiva y pasional, de la corriente vital efervescente. El hombre dionisiaco vive en plena armonía con la naturaleza, ¿no? En cambio, lo contrario, el espíritu apolíneo en la tragedia griega representa los valores de la razón. Apolo es la divinidad de la luz, de la proporción, la justa medida, el equilibrio, la serenidad. Y encontramos su espíritu en la obra bella, equilibrada, perfecta. El hombre apolíneo quiere dormir y enmascarar la realidad, ya que en él predomina la razón. ¿De acuerdo? Nietzsche, entonces, se convirtió en el gran defensor de la actitud dionisiaca, de la aceptación de la vida tal como es, con el dolor y la muerte que la comporta.
fue el gran crítico de la actitud de renuncia a la vida, de la huida ante la vida. Considera que la actitud fue iniciada por Sócrates y asumida por el pensamiento cristiano. Esa es la unión, ¿no? Hagamos la síntesis para ir entendiendo. ¿Qué es lo que creó la unión entre Platón y el cristianismo? Creó la metafísica. Que la metafísica tiene una versión filosófica y una versión religiosa. Que en ambas cosas hay una valoración de un transmundo, llámesele bóveda celeste en Platón o llámesele cielo para los cristianos. En ambas cosas es algo que no está en este mundo y sin embargo rige a este mundo según lo que se nos dice, ¿no? Entonces, el principio básico que va a combatir Nietzsche es la metafísica. El resultado de esa metafísica es Dios. Ambas cosas están unidas. En ambas cosas se representa el desprecio por la vida, dice Nietzsche. ¿Qué significa el desprecio por la vida? Yo tengo dos formas de vida en el cristianismo, en Platón, no en Nietzsche. Una forma de vida es la terrestre, que es lo instintivo, animal, etc., y que hay que dejar de lado, y otra es la celeste, el mundo metafísico, que es transmundo de Platón y que es cielo para los cristianos. En ambos casos, ese mundo, si ustedes se dan cuenta, es una promesa, no es algo real, nadie lo ha visto, nadie ha vuelto de la muerte para decir existe ese mundo esperando. Esa promesa, en virtud de una promesa, entonces, se construye una forma de vida devaluada, en el sentido de decir, con baja intensidad, por decirlo de otra forma. Y eso es lo que efectivamente le parece a Nietzsche perverso, terrible, una castración al ser humano, ¿no? Que se nos impida disfrutar de la vida prometiéndonos la ilusión de otra vida que nadie ha visto, que nadie, digamos, podría corroborar y obviamente que para Nietzsche es falsa, ¿no? Sospecha falsa, ¿no? Y que efectivamente está a la base entonces de todo, digamos, la promesa cristiana, ¿no? Entonces, digamos, si esto es así, hay que ir a responder. Ahora, todo esto es la crítica que hace el cristianismo y por lo tanto hay que reaccionar. Los cuatro grandes temas de Nietzsche serían los que están mencionados, de los cuales vamos a ver tres nosotros en clase. La razón de que el último no lo veamos, el eterno retorno, es que quedó inconcluso. Lamentablemente Nietzsche teorizó acerca de estos cuatro grandes temas, pero el último lo pilló la enfermedad, cae al manicomio, entonces solamente lo deja esbozado, no tiene sentido, digamos, ponerlo en clase. Ponemos los tres grandes temas, más esto que ya vimos, que es la historia de un error, ¿no? Los temas son la muerte de Dios, el Übermensch, el superhombre, y la voluntad de poder, ¿no? Un último elemento a mencionar en la introducción antes de entrar a estos cuatro grandes temas. A causa de este error, el error de haber escondido, negado, prohibido a Dionisio, entonces toda la cultura occidental está maldita. Toda la cultura es la historia de un error. La historia de ese error Nietzsche lo llama nihilismo. Por lo tanto, ahí aparece un nombre que es muy importante porque dicen que Nietzsche es un nihilista. En algún sentido podría serlo. Cuando uno dice, mire, Hegel es un idealista, Descartes es un racionalista, Aristóteles es un realista, Locke es un empirista. ¿Y qué es Nietzsche? El nombre que se le ha puesto a la filosofía de Nietzsche es o nihilista o, qué sé yo, vitalista también se le coloca, ¿no? Filósofo vitalista en el sentido de la vitalidad dionisiaca que pide, pero también se le puede llamar nihilista porque la palabra nihilista o el nihilismo viene del latín nihil, que significa nada, ¿no? Y tiene una doble acepción en Nietzsche, una, lo que él llama nihilista activo, dos, lo que él llama nihilista pasivo. ¿Qué se entiende por nihilista activo? Él, digamos, se entiende aquel que descubriendo el error, la mentira, el engaño cristiano platónico, se decide a no creer en nada. Entonces, nihilista en el sentido de no creer en nada. A eso se le llama nihilismo activo,
¿de acuerdo? Es lo que vulgarmente la gente confunde con anarquismo, ¿no? La gente suele pensar que los anarquistas son aquellas personas que no creen en nada. Obviamente eso es solamente ignorancia. Los anarquistas es un movimiento político que creen en un montón de cosas, en general son bastante ilusos, de hecho, creen en una sociedad más justa, igualitaria, libre, entonces creen en una serie de valores, ¿de acuerdo? No creen en el Estado, no creen en la religión, ¿de acuerdo? Pero si uno lee a Bakunin, lee a Prokofiev qué sé yo, el mismo Proudhon, Provoski, lee a un anarquista, son tremendamente idealistas, son muy utópicos, quieren un tipo de sociedad determinado. Ok, lo que la gente piensa cuando dice anarquista en el fondo quiere decir nihilista, gente que no cree en nada. No, gente que no cree en nada. Eso se llama nihilismo, y Nietzsche podría representar en cierto sentido al nihilista activo. Sin embargo, son mucho más los nihilistas pasivos, y la expresión Nietzsche la ocupa más bien en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, toda la cultura occidental a partir de Platón es una cultura nihilista porque cree en algo que es nada. Lo voy a explicar coloquialmente para que lo entiendan. Si yo creo que viene el viejito pascuero a dejarme los regalos en Navidad, o que los duendes pueblan mi jardín, o que las hadas, digamos, están en el bosque, yo creo en algo que no existe, luego creo en algo que es nada. Entonces, nihilistas son los cristianos que creen en un Dios inexistente, en un cielo inexistente, en un infierno inexistente. Los que creen en algo que no es real son nihilistas, pero nihilistas pasivos la llaman. Creer en algo que es nada, creer en nada, ¿sí? Respecto a la composición de la palabra nihilismo, que es Nihil. nihil, en latín es nada, y la otra parte, ¿cómo es esto? El ismo, digamos, es decir, seguidores de la nada o creer en la nada. El ismo simplemente es una cuestión que agrega a lo anterior. Es como el logos, pero cuando uno dice estudio acerca de algo, el ismo acá significa algo así como creer en nada o seguir la nada, seguidores de la nada, ¿no? Los ismos son como algo cuando se convierte en plural, ¿no? Los marxismos, los socialismos, uno dice seguidores de la sociedad, qué sé yo, etc., ¿no? Entonces, seguidores de la nada, finalmente uno podría decir nihilista desde el punto de vista etimológico, serían los seguidores de la nada, ¿no? Claro, más o menos esa sería la consideración. Y todos serían nihilistas los cristianos, porque todos creen en cosas que son nada. No existe el cielo, no existe el infierno, no existe nada de esas cosas que creen. Luego son nihilistas. Es decir, él considera que algo así como creer en algo inexistente, es decir, valores, digamos, irreales, ¿no? A partir de eso, entonces, situamos el primer gran tema de Nietzsche, que es la muerte de Dios. Entonces, ¿por qué la necesidad de matar a Dios? No es una obsesión religiosa de Nietzsche, o antirreligiosa en este caso, sino más bien hay que matar a Dios porque Dios es la manifestación máxima de la metafísica. Es la criatura que inventó Platón y el cristianismo. Entonces, al matar a Dios, mato, digamos, la cultura cristiana platónica. ¿Sí? Nietzsche no cree en Dios, ¿verdad? No, para nada. Entonces, ¿por qué lo mata? Hay una concepción de juego, de palabra ahí. Se mata la creencia en tanto de que lo que está instalado es una creencia que existe Dios. Entonces hay que matar esa creencia, finalmente. Porque si matara a Dios, le hubiera dado la vida. Pero algo de eso porque Nietzsche en el fondo toma en serio el sentido de decir, una creencia es una ilusión. Las ilusiones existen en cuanto a ilusiones. Entonces, durante 2000 y tantos años se ha creído en este ser, luego existe como ilusión. O sea, otra cosa es que no existe la realidad, pero lo que estoy matando es la ilusión de su creencia, la creencia misma, por decirlo, en la existencia de él. Pero en todo caso, hace sentido la pregunta, porque el diálogo que establece el hombre loco en este texto que vamos a leer ahora, efectivamente es un diálogo, curiosamente, con los no creyentes, y aparece una defensa acérrima de Dios. Hay que leer a Nietzsche en su complejidad literaria, ¿no? Entonces, la muerte de Dios sería matar el sentido de la vida cristiano-platónica. Es decir,
matar la metafísica, matar la ilusión de que exista un mundo distinto a este. Obviamente Nietzsche en esto uno podría también describirlo como un materialista en la línea de Marx. ¿Por qué? Porque uno dice, lo único que existe para Nietzsche es lo real, lo real material, el cuerpo, por ejemplo, la estructura física, la vitalidad, digamos, de lo existente. En cambio, cualquier consideración metafísica que esté más allá de la realidad concreta es ilusoria para Nietzsche, ¿no? Ok, Nietzsche trabaja el tema de la muerte de Dios metafóricamente, entonces, pero es el elemento más importante de toda su filosofía, porque recordemos la frasecita, ¿no? Los filósofos parece que hay una manía de conservarlo y acordarse de ello a partir de ciertas frases. Solo sé que nada sé en Sócrates, cogito ergo sum en Aristóteles, o sea, en Descartes, homo homini lupus en Hobbes, todo lo real es racional en Hegel, sapere aude en Kant. Bueno, la frase de Nietzsche entonces, Dios ha muerto, ¿no? Eso sería la expresión con la cual suele recordarse a Nietzsche entonces. Son las 12 del día, 10 minutos, ahora un periodo más corto, volvemos 15 minutos en realidad, 12, igual aquí en el extenso, esta vez para que se entienda la extensión se colocó 2 páginas mínimo, espacio simple, carácter número 12, ¿no? Eso es lo mínimo, lo máximo puede ser lo que ustedes deseen. En profundidad y en extenso compare y diferencie los planteamientos de Hegel con respecto a los de Michel Foucault, ¿no? Algo así como lo siguiente, a ver si... Estamos situados a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa y comienzos del siglo XIX el pensamiento de Hegel. ¿Qué es lo que está aconteciendo ahí? Surge el Estado moderno, ¿de acuerdo? Es decir, surge el Estado moderno fruto de la Revolución Francesa y la caída de la monarquía. A partir de eso se produce todo un fenómeno de integración de la ciudadanía a este nuevo Estado. El ciudadano es invitado a integrarse al Estado. Entonces, conforme a lo que veíamos de Hegel en la clase anterior, Hegel hace toda una defensa de la sociedad y invita, a su vez, implícitamente al individuo a integrarse a esta sociedad. El individuo en sí mismo no es nada. La sociedad le constituye el valor, qué sé yo. Y a partir de eso elabora una serie de teorías que tienen que ver con la razón, donde la realidad se vuelve racional, donde esta racionalidad se materializa en el Estado, donde hay una historia propiamente tal. Vale decir, el proceso de integración del ciudadano al Estado es leído por Hegel de manera optimista, positiva. Lo mejor que le puede pasar al ciudadano es integrarse al Estado moderno, ¿de acuerdo? Eso es Hegel. Pero desde la época contemporánea actual, Foucault realiza una tremenda y feroz crítica a este proceso de integración del ciudadano al Estado. Sitúa que el Estado disciplina a la fuerza a los individuos y que por lo tanto ejerce dispositivos de control y poder coercitivo, ¿no? Esa es la teoría de Michel Foucault, una figura de la desconfianza hacia los procesos de integración al Estado. Desconfía de las escuelas, desconfía de los regimientos, las cárceles. Para él todo es una estructura de poder de sometimiento, por lo tanto no hay libertad en el sujeto Foucaultiano. Ok, entonces, síntesis. Foucault lee críticamente este proceso, Hegel lo lee optimistamente, donde uno ve el reino de la libertad, Hegel, el otro ve la opresión del poder, ¿de acuerdo? Eso es lo que en extenso ustedes me tienen que explicar por escrito, ¿de acuerdo? Eso está señalado en el documento que... bueno, vamos al documento ya.
Siempre me sale con ese apartado. Ahora sí. Este documento, entonces, se supone que ustedes deberían encontrar la respuesta a esto que les estoy preguntando, diferenciar a Foucault con Hegel. Lamento que ustedes no hayan tenido un buen Foucault, al parecer fue un Foucault muy liviano que tuvieron el semestre pasado, me mencionaron, ¿no? Esto es, bueno, ninguno, así de liviano, nunca vieron al epistemólogo más importante, yo creo, del programa era Foucault, digo. Pero bueno, previendo a eso, el documento contiene el pensamiento de Foucault. Si les es insuficiente, tienen que investigar. Les recuerdo que este es un trabajo que es con nota, les recuerdo que lo hacen en su casa y es más de uno. Por tanto, si es insuficiente aquella información que aparece ahí sobre Michel Foucault, no tendrían otra cosa que pinchar a Michel Foucault en la red y le van a salir una serie de papers a investigar. ¿De acuerdo? Sin embargo, como digo, ya está ahí la respuesta. ¿Es posible ser contestada con el documento exclusivamente? Sí. Se puede simplemente recurrir, pero siempre es mejor que los alumnos investiguen más allá de lo que los documentos que se les entregan. No es un documento sencillo, pero tampoco es un documento ininteligible para entenderlo, ¿de acuerdo? Trata, obviamente, sobre los temas que estamos referidos. Hegel, esa es una introducción acerca del cambio de paradigma el medieval o moderno. Después viene el discurso de la razón. No les debería ser difícil entender esto, puesto que las diapos completas, no completas, pero toda la parte de la razón y la dialéctica están sacados de este documento, ¿no? El documento lo escribí yo hace como 25 años en un proyecto que quería publicar un libro, después no lo hice. No tiene el sistema APA, tengan paciencia con eso, porque como es muy viejo, el sistema APA, digamos, se implementó después como estandarización, el sistema norteamericano Harvard, APA, y esto está tomado conforme a la antigua forma de citar de la Comunidad Europea, y por tanto tiene la cita a pie de página y la referencia a pie de página, y no al final del documento, ¿no? Salvo eso, es un documento que debería ser entendido correctamente por ustedes, vuelvo a repetir, porque la mayoría de esto está sacado en las diapos que ustedes ya tienen y que nosotros analizamos en clase cuando pasamos a Hegel, ¿no? En base a este documento contestan entonces la primera pregunta de diferenciar a Hegel con Michel Foucault. Si ustedes se dan cuenta, primero el discurso de la razón, después el discurso de la historia, después el discurso del Estado, acá donde aparece el concepto de Estado que yo coloqué, el Estado en totalidad, y después aparece la crítica de Michel Foucault hacia el discurso de Hegel. Michel Foucault critica fuertemente. Tal vez sea bueno que se paseen un poco por la red viendo quién es Michel Foucault antes, porque lamentablemente van a estar ustedes en desventaja en términos de que no conocen a Hegel, porque lo pasé, pero Foucault lo van a tener que leer solamente. Entonces a lo mejor no es suficiente aquello para contestar, digamos. María Fernanda sí tiene un Hegel en la cabeza, ¿no? Me imagino que se acordará de aquello, por lo tanto tiene una cierta ventaja en este caso. ¿Cómo contesta Hegel a Foucault? Eso del documento son unas 17 páginas, creo. No es tan sencillo, pero tampoco es ininteligible de entenderlo. En cambio, la segunda pregunta del control, esto ya es más libre, pues un mini ensayo con las mismas consideraciones, 2 páginas mínimo, espacio simple, el carácter número 12, lo que quiere decir que ustedes me entregan como mínimo 4 páginas, de ahí para arriba empiezo a corregir. No, menos de 4 páginas simplemente no está lograda la tarea, no está insuficiente, ¿no? Donde se analice la actualidad o inactualidad del pensamiento de Hegel en nuestro tiempo. En el fondo ya hemos estado hablando de eso, yo lo he dicho en clase, si ustedes escuchan la grabación lo van a entender, en el sentido que, es decir, todo eso que dice Hegel, el individuo sumido en la sociedad, la formación del Estado moderno, la razón que gobierna nuestra vida, que todas las leyes que rigen el universo se hagan transparentes para el hombre. ¿Será cierto hoy en día? Vale decir,
Cuando digo actualidad significa goza de buena salud, eso es lo que la humanidad piensa hoy. La humanidad me refiero del comienzo del siglo XXI, o será que Hegel está absolutamente pasado de moda y que ya es inactual desde el punto de vista que esas teorías no son las que haya elegido la humanidad. En uno y otro caso ustedes argumentan, ¿no? Entonces ustedes pueden argumentar a favor de decir sí, tenemos una construcción social basada en los principios hegelianos y eso se puede notar acá o allá o apoyar. O no, la verdad digamos que la sociedad actual es todo lo contrario a lo que Hegel pensaba por esta y por estas otras razones. En cualquiera de los dos casos la argumentación es la que importa. Entonces, trabajan de dos personas en el ensayo y tendríamos que entregarlo en 2 semanas más, pero esas 2 semanas más es feriado, ¿no? Veamos el calendario, entonces, ¿cuándo podemos entregar esto? Estamos a el lunes 17, el lunes 24, es muy pronto porque el lunes que viene, el lunes 31 es feriado y entonces tendrían que entregarlo el lunes 7, no queda ninguna otra posibilidad que eso. Pero el lunes 7 es la prueba, ¿no? ¿Cuándo tenemos fijado el segundo con cátedra? El 7 de noviembre. Sí, pero es una sola exigencia. ¿Será posible cambiar la cátedra en una semana? Digo esto, digamos... Por supuesto. Siempre es posible. Eso siempre es posible. Veamos ese asunto entonces. Ese es el punto, sí. Cuando ustedes vean eso, siempre lo tienen que hacer responsablemente, decir no se les vaya a topar con otra cátedra. A eso me refiero que será posible. El control debe tener como requisito el hecho de que sean variadas. ¿Cuál es la...? O sea, yo normalmente hago en grupo. Como son pocos acá, lo hago en pareja. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo solo? Porque en el fondo se trata de potenciar, digamos, los saberes de los alumnos. Entonces, por eso me gusta que trabajen en grupo o de dos. ¿Tú quieres trabajar sola? El tema es que puede que no concuerde con algunas personas, que puede que sola. O sea, si alguien quedase solo podría eventualmente hacerlo, pero... ¿Podría unirme a otro grupo? Sí, sí podría, sí, claro. Entonces la opción de ser solo no... No me gustaría que trabajaran solo, no es una buena opción trabajar solo. Es un poquito antisocial eso, hay que potenciar los equipos de trabajo, entonces sería bueno, digamos, que lo hicieran... Yo ya tengo fijada la prueba para el 7, pero es posible, me imagino, cambiarla, ¿no? 14, ¿no les topa con nada? No, porque solo tienen clase de... ¿Usted tiene la nota tiene la topa con nada? Ahora tenemos mucho tiempo. No hay nada que se me... Ya, un 8. No, hay que sacar un 5 para que me en esto sí, en la casa. Sí. Una consulta de formato. Son 2 páginas diciendo que cada una por los 2 lados. No. O la 2 planos. 2 planos, sí. Bueno, el 14 y el 11 entonces queda la segunda cátedra y así pueden entregar el 7 el control, ¿no? Insisto, de 2 personas sería bueno si alguien dice, mire, podemos trabajar 3, eventualmente y como excepción se puede, pero 1 no. Fui yo en mi celular. Te va dando. Ok. No es mucho lo que vamos a alcanzar a avanzar por la hora, pero vamos con ello.
¿Qué es lo que tenemos que analizar? La muerte de Dios. ¿Dónde está eso? En el documento que ustedes copiaron acerca del hombre loco. Quisiera pedirle entonces más bien una lectura personal y después un comentario con sus compañeros de banco en torno a lo siguiente. ¿Cuál es, cómo, no, pero tal vez habría que dar una introducción de cómo leer este tipo de texto, ¿no? Si ustedes se van a dar cuenta, la lectura del texto, aun cuando no es compleja ni difícil, puesto que ocupa el lenguaje simple casi de la calle, involucra metáforas que son difíciles, sí, porque la pregunta es ¿qué quiere decir Nietzsche con estas metáforas, con estas expresiones metafóricas? Me estoy refiriendo a expresiones como cómo hemos podido beber el mar hasta llegar a su lecho, quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte, expresiones, digamos, que obviamente hay que entenderlas como metáforas. Cuando uno lee un texto de este tipo, ocupa la siguiente metodología, o les recomiendo que ocupen la siguiente metodología. La metodología está tomada de alguien que viene de su disciplina, Sigmund Freud. Sigmund Freud escribió un libro en 1900 que se llama La interpretación de los sueños, donde, entre otras cosas, caracteriza la importancia de los sueños, expresa la significación de los sueños y también enseña a interpretar sueños, ¿de acuerdo? Que dicho sea de paso, para mí gusto es una cosa extraordinaria el Sigmund Freud y más allá de Sigmund Freud. Todo estudiante de psicología debería, esto es un paréntesis, no tiene que ver con Nietzsche, ni siquiera con Freud, todo estudiante de psicología tiene que saber interpretar sueños, ya que ustedes se supone que son los profesionales del autoconocimiento y del conocimiento de las otras personas. ¿Saben ustedes interpretar sueños? Interpretar sueños no, en realidad, porque hay que interpretar la interpretación de los sueños de la gente. Hay que interpretar la interpretación de los sueños de la gente. La gente te cuenta su interpretación y eso se interpreta, no los sueños. Ay, ya. Pero ese sí es Está bien, Ignacio. ¿Puede ser objetable ese discurso que usted dice? Sí, porque justamente lo que vamos a manifestar es la objeción a lo que tú dices. ¿En qué término? Supongamos, cuando uno dice interpretar, la palabra que genera Freud en este libro de 1900 y que después actualiza por Ricoeur, que es un filósofo francés, es la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica viene del dios griego Hermes, que era el mensajero de los dioses. Noten la recurrencia que hay en la mitología griega, Edipo, qué sé yo, en Freud, la palabra hermenéutica, Nietzsche, Apolo, Dionisio, hay una recurrencia, aparece en el pensar occidental en la mitología griega. La palabra, escuchemos por favor, la palabra hermenéutica significa interpretación, porque la etimología es del dios Hermes, que era el mensajero de los dioses, y había que interpretar qué es lo que los dioses decían. Luego, Freud lo que genera es un mecanismo de interpretación. En el caso de Freud, interpreta sueños, pero en la misma metodología, otro autor, Paul Ricoeur, dice, puede ser ocupada para interpretar un mito, o para interpretar un poema, o para interpretar un texto como el que vamos a ver ahora. Es decir, se puede ocupar la misma metodología. ¿Qué consiste la metodología? Distinguir primero en lo que él llama contenido manifiesto de lo que él llama contenido latente. ¿En qué se diferencia? El contenido manifiesto es la literalidad de un relato, sea este un sueño, sea este un mito, sea este un poema, sea esto un texto, digamos, como el que tenemos acá presente. Literalmente. ¿De acuerdo? Entonces, responde a la pregunta, ¿qué dice el sueño, el mito, etcétera? Literal, ¿de acuerdo? A la parte de la letra, dice la gente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la primera objeción con respecto a lo que tú dices. Porque, ¿qué pasaría si uno le dice a la persona, mira, cuéntame el sueño, pero no lo interpretes, solo el contenido manifiesto? ¿De acuerdo? Entonces, lo que te hace es relatarte el sueño. Te relata el sueño. Otra cosa es el contenido latente que involucra el mensaje oculto que tiene el sueño. ¿De acuerdo? El mensaje oculto que tiene el sueño. Esa es la interpretación. Para poder pasar desde la literalidad del contenido manifiesto que a mí me pueden contar a el mensaje oculto, que es la interpretación que yo hago del sueño, tengo que develar. Develar significa sacar a la luz, clarificar,
lo que llamamos la carga simbólica. Como ustedes bien saben, los sueños recurren a una serie de simbologías, ¿no? Es decir, la muerte, la vida, la luz, la oscuridad, la tierra, el agua, el fuego, son símbolos, son expresiones simbólicas, no existe la palabra simbológica. Uno interpreta esa simbología y a partir de ella pasa del contenido manifiesto a el mensaje oculto que tiene el sueño, el mito o el texto en cuestión, ¿no? Entonces, esa es la interpretación del sueño, ¿no? El constante, lo que yo le pido es que me dé el contenido manifiesto. Y a partir de eso, hay una serie de recursos, obviamente, Sigmund Freud, el desplazamiento, la condensación, son elementos técnicos. Pero me interesa hasta ahí solamente para entenderlo. Un texto, como el de Nietzsche, se interpreta como si fuese un sueño. Esto es, primero, contenido manifiesto. Llega un hombre loco a las 12 del día con una linterna e interpela buscando a Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué? Es el contenido manifiesto. Sin embargo, el contenido latente lo tenemos que ver en la carga simbólica, que son expresiones metafóricas que va dando Nietzsche en el texto, como las que ya mencioné, cómo hemos podido beber todo el mar hasta llegar a su lecho, quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte, no caemos en una nada infinita, cómo hemos podido despegar esta tierra de su sol, son expresiones metafóricas. Entonces el texto está dividido en tres partes. La primera, la enunciación de este hombre loco que llega a interpelar a estas personas que no creen en Dios, que se ríen de Dios, y él le dice, bueno, ¿quieren saber dónde está Dios? Nosotros lo matamos, usted y yo, y ¿quieren saber qué significa esto? Y ahí viene toda esta parte que importa, que es las expresiones metafóricas una a una, ¿no? Una a una. ¿Quién nos dio la esponja? Qué sé yo, cómo despegamos esta tierra de su sol, hacia dónde nos movemos, no nos alejamos de todos los soles, caemos constantemente. Una serie de expresiones metafóricas donde está toda la carga simbólica de lo que Nietzsche cree que es la muerte de Dios. ¿Cuál es el significado de la muerte de Dios? Y una última parte donde el loco bota la linterna, dice, parece que no he venido demasiado pronto, este no es mi tiempo, lo cual es de una lucidez enorme, porque si piensan es Nietzsche el loco, ¿no? Y entonces se da cuenta que ha venido muy pronto y que la época del siglo XIX no es su época propiamente tal, y por lo tanto dice, bueno, este acontecimiento, la muerte de Dios, seguramente es para los hombres del futuro, ¿no? Para los que van a venir. Entonces, lo que hacemos es, por una parte, entender a la parte de la letra lo que ocurre en la historia, ya lo he mencionado ahora, y después ver esto, la carga simbólica que tiene el texto, que es muy densa, no densa por difícil, sino porque tiene muchos símbolos metidos, y ahí uno dice, ¿qué habrá querido decir Nietzsche con esto? ¿No? ¿Qué habrá querido decir lo mismo cuando uno interpreta sueños? Vuelvo a repetir, interpretar sueños es una cosa maravillosa, chicos, estos paréntesis. Cuando uno es psicólogo, uno tiene que tener muchas herramientas para ejercer mejor su trabajo. Y interpretar sueños es una herramienta. ¿Por qué? Porque te permite un conocimiento del otro o un conocimiento de uno mismo si los sueños son propios. Hay muchas formas de conocerse. No digo que interpretar sueños sea la única. Sin embargo, es una que descuidamos. Porque resulta que hay un tercio del día más o menos uno duerme. Y cuando duerme, como ustedes saben, todo el mundo sueña. Y cuando sueña, el inconsciente te envía mensajes. Y esos mensajes algunas veces son trascendentales, otras veces son absolutamente triviales y no tienen ningún valor, ¿no? ¿De acuerdo? Los 90% de los sueños son cosas triviales que no tienen ningún valor. Pero hay un 10% de sueños, tal vez, que te entregan una información extraordinaria y maravillosa acerca de tu inconsciente, vale decir, tus pulsiones más ocultas, aquellas que no estás dispuesta a manifestar en público porque o te avergüenzan o porque simplemente te atormentan o porque no te atreves simplemente, ¿no? Pero sin embargo, el sueño, como no tiene filtro,
hace que aparezcan estos deseos ocultos, estos temores ocultos, y entonces uno, si le presta atención a sus sueños y sabe interpretarlos, tiene una herramienta fundamental de autoconocimiento, así como si uno, vaya, mira, esto es lo que estoy realmente deseando y no lo había asumido dignamente. O si ustedes son psicólogos y ejercen profesionalmente, más allá del psicoanálisis, el psicoanálisis te obliga a esto, pero incluso si uno no es psicoanalista, de la corriente psicoanalítica, o sea, si yo quiero saber de alguien y ese alguien me dice, mire, tuve un sueño muy terrible que me atormenta, cuéntame el sueño. Y uno dice, mira lo que te está problemando. Y uno sabe algo que si no sabe interpretar el sueño, se pierde. Se pierde, digamos, una sabiduría, una herramienta de trabajo para un psicólogo. Para las personas comunes yo siempre les recomiendo que sepan interpretar sueños, pero para un psicólogo debería ser una herramienta profesional. O sea, ustedes deberían enseñarles como profesionalmente dentro de una malla curricular. Ojo, porque eso en alguna universidad existe. Lo que pasa es que acá el psicoanálisis no lo toma muy en cuenta, motivo por el cual nos enseña a interpretar sueños, pero no es algo que uno no puede aprender. O sea, los libros están, obviamente, digamos, no compren los libros de Cuneta que dicen cómo interpretar sueños, porque esos son chantas, no son serios, digamos, te hacen interpretaciones universales, generalísticas y normalmente chantas. Pero si uno lee de Freud, de Jung, los libros están en la biblioteca, Jung es el discípulo de Freud que más trabajó el tema de la interpretación de los sueños, ¿no? Es un buen tema, ¿no? Ahora bien, después de hacer toda esta larga introducción, nos quedamos con muy poco tiempo para leer, digamos,